Muy buenas. Entramos en el módulo 2, donde vamos a tocar el tema del Producto Interno Bruto. Vamos a tocar todo lo referente a los métodos de la forma en que se calcula el Producto Interno Bruto y los diferentes tipos de PIB. ¿Qué es el PIB o el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado. Generalmente ese tiempo es un año o un trimestre. Es uno de los principales indicadores utilizados para medir el crecimiento económico y el nivel de la actividad económica de un país o nación. Existen hasta ahora tres métodos para determinar el Producto Interno Bruto o la forma de crecimiento de un país. Uno es el método del gasto, el otro es el método del ingreso y el otro es el método de producción o le llamamos valor agregado. El método del gasto es el valor de todos los gastos de una economía. El del ingreso es el valor de todas las rentas generadas en una economía y el método de producción o valor agregado es el valor añadido de todas las empresas en una economía. Paso a explicar. Empecemos por el método del gasto. El método del gasto es el más común o el más conocido, ¿verdad? Este mide el PIB sumando el gasto total de los bienes y servicios finales dentro de un país en un periodo determinado y se usa mediante la fórmula que es PIB es igual a C más I más G más X menos M, en donde C es el consumo de los hogares. Ejemplo, la compra de alimentos, ropa, electrodomésticos, etc. La I es la inversión que hacen las empresas en bienes de capital, o sea, compra de maquinaria, construcción de fábricas, etc. El gasto, que es la G, es el gasto de gobierno en bienes y servicios públicos. Ejemplo, en construcción de carreteras, sueldos de empleados públicos y entre otras cosas. Y X menos M no es más que las exportaciones netas. En pocas palabras son las exportaciones que son las X menos las importaciones. El método del ingreso. Este método se calcula sumando los ingresos obtenidos por todos los factores productivos en la economía. Esos factores productivos son tierra, trabajo, capital, como los salarios, las rentas, los intereses y beneficios empresariales. La fórmula es muy sencilla. Son todos los salarios que han cobrado, más todas las rentas recibidas, más los intereses, más los beneficios que han obtenido los empresarios, más la depreciación, más los impuestos indirectos. El método de la producción o valor agregado o valor añadido es el método que mide sumando el valor agregado en cada etapa de la producción de bienes y servicios. Se evita con este método la doble contabilización considerando solo el valor final. Un ejemplo, vamos a suponer que en la economía el bien final es un automóvil, ¿ok? Pero para yo producir ese automóvil, yo primero tengo que haber comprado o obtenido, ¿qué cosa? La lata, el material con que hice el carro y las llantas con que se va a armar el carro y todo lo demás. Entonces, si el carro al final cuesta $1,000, por decir algo, y a mí la materia prima me costó al momento de comprarla, antes de que se transformara en algo, el que la compró, el que me la vendió a mí, le costó $500 la materia prima. Y yo con esa materia prima armé el carro y al final lo vendo en 1,000. El bien final no sería 1,000. El bien final sería el precio del carro menos los $500 que utilicé para hacer el carro. Entonces, eso sería el bien final en esa economía, en la forma de calcular el valor añadido serían $500. Hablemos sobre los tipos de PIB. El PIB nominal. 1. ¿Qué es el PIB nominal? Definición, es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado a precios de mercados. O sea, en pocas palabras, es el precio sin ajustar la inflación. O sea, es lo que me cuesta el producto hoy. ¿Ok? Nominal es el precio del producto el día de hoy. ¿Por qué se usa? Se utiliza para medir el tamaño total de la economía en términos absolutos, o sea, incluyendo la inflación. Limitación. No se permite comparaciones entre diferentes periodos porque los precios pueden cambiar debido a la inflación o deflación. Un ejemplo, yo no puedo decir que el PIB nominal del año 2024 es de $30,000 millones y del 2023 es $32,000 millones. ¿Por qué razón? Porque en esos cálculos está incluido la inflación y los precios de una soda pueden cambiar de un año a otro. El precio de un carro pueden cambiar de un año a otro. Y eso no permite que yo haga una comparación. Ejemplo,
Si el PIB del 2024 de un país es de 500 mil millones de dólares y en el 2025 sube a 550 mil millones, podría parecer que la economía creció, pero realmente esos 50 millones o 50 mil millones que hay de diferencia pueden ser debido a la inflación. Puede ser que los precios absolutos en el promedio de cada producto haya aumentado y por eso no podemos decir o utilizar esa cifra para tener una forma real. En cambio, cuando hablamos de PIB real, nos dice que es el PIB o el valor del PIB ajustado por la inflación o la deflación, utilizando precios constantes de un año base. ¿Qué me dice eso? En Panamá utilizamos el año base, es el 2017, todavía no ha sido cambiado. Quiere decir que yo voy a calcular o comparar los años, ¿verdad? Hacer comparación el año 2024-2025 en base a los precios del año 2017. Con eso yo evito la inflación del 2018, 19, 20, 21, 22, 23, porque estoy usando los mismos precios para todo. El uso permite comparar el crecimiento económico entre diferentes años sin que la variación de los precios distorsione la medición. Un ejemplo, si el PIB nominal de un país en 2024 es 500 mil millones de dólares y la inflación es de 5%, el PIB real reflejará cuánto ha crecido la producción sin el efecto del aumento. ¿Por qué? Porque estaría usando los precios base del año 2017 y no los precios que calculan o que en 2024 maneja la inflación. Otro de los tipos de PIB, uno muy conocido, es el PIB per cápita. Y el PIB per cápita nada más que el total del PIB de un país dividido entre el número de sus habitantes. Ese mide el ingreso promedio por persona. Es lo que la gente dice por ahí a veces en Panamá, que cada panameño debería tener 14 mil dólares mensuales en su bolsillo. ¿Por qué? Porque dividimos el PIB del país entre los 4 millones y tantos que somos. Eso es más o menos lo que se da. El uso que se le da es exactamente este. Es como comparar el nivel de vida o bienestar económico de un país. Porque si yo agarro que yo digo, bueno, en Panamá el PIB per cápita es 14 mil dólares y me voy a Honduras y dice que el PIB per cápita es 8 mil, se supone que en Panamá deberíamos vivir mejor que en Honduras porque de 14 mil a 8 mil dólares hay una gran diferencia. Un ejemplo es, si en un país el PIB per cápita es de 1 billón de dólares y su población son 50 millones de personas, el PIB per cápita por cada persona sería de 20 mil dólares por habitante. Esa es una forma de decir y medir la economía por persona. ¿Cuál es la limitación de esto? Que no mide la distribución real de la riqueza, porque aquí es verdad que en Panamá no todo el mundo gana 14 mil dólares mensuales. ¿Ok? Entonces, esa distribución no se mide bien porque muchos ganan 28 mil, otros ganan 2 mil y otros ganan 200. Entonces, no mide la realidad. Es solamente un indicador. El otro tipo de PIB no es muy conocido, pero es muy utilizado por los economistas para poder estimar, que es el PIB potencial, que no es más que la cantidad máxima de bienes y servicios que una economía puede producir de manera sostenida, sin generar presiones e inflaciones. O sea, es como medir cuánto es lo máximo que Panamá puede producir con los 4 millones de personas que tiene en su país. ¿Ok? ¿Cuánto? Y utilizando todas sus capacidades, ¿cuánto es lo máximo? ¿Cuál es su uso? Se usa para evaluar si una economía está operando por debajo o por encima de su capacidad productiva. Un ejemplo, si el PIB real de un país son 800 mil millones de dólares, pero su PIB potencial son 850 mil millones de dólares, significa que hay un recurso ocioso, ¿verdad?, que no se está utilizando para poder llegar a lo máximo que puedo producir. Uno de los PIB que es bastante nuevo y es bastante utilizado últimamente es el PIB verde o el PIB ambiental. Y ese no es más que es una versión modificada del PIB que tiene en cuenta los costos ambientales y el agotamiento de los recursos naturales. ¿Se acuerdan cuando definí al principio el PIB, que era consumo más gasto más inversión más exportaciones netas? Y yo les dije que ese era un PIB que solamente ve la parte positiva, pero no veía la parte negativa, porque para yo construir barriadas, yo tengo que utilizar recursos naturales, eliminar recursos naturales. Y esos recursos naturales no están contemplados en el PIB. Bueno, en el PIB ambiental lo que busca
es restarle a toda esa fórmula, restarle el costo ambiental. Es su uso, y eso lo habla el uso. El uso dice que permite medir el desarrollo económico considerando el impacto ecológico, o sea, cuánto nos cuesta a nosotros realmente producir lo que producimos, restándole el daño ambiental. Ejemplo, si en un país tiene un PIB alto, pero gran contaminación y deforestación, el PIB verde descontará esos efectos negativos para reflejar un crecimiento más sostenible. Ese es más o menos en pocas palabras lo que mide el PIB ambiental.